Recibimos ahora al politólogo y profesor universitario Martín Tanaka, al cual queremos naturalmente recurrir para que nos oriente sobre lo que está cambiando en la coyuntura política en el Perú y también sobre lo que significa la última encuesta publicada por el Instituto de Estudios Peruanos. Señor Tanaka, buenas noches y gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. ¿Qué consecuencias cree que usted que puede tener en el plano político lo que estamos viendo como desarrollo judicial, fiscal, respecto de Pedro Castillo y algunos ex colaboradores de su gobierno? Bueno, en la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos hay una pregunta que se ha hecho desde el mes de diciembre, en donde se le pregunta a los encuestados si es que el gobierno del presidente Castillo terminará siendo igual, menos o más corrupto que gobiernos anteriores. Y lo que ha llamado la atención en la última encuesta es que el porcentaje de respuestas que piensa que será aún más corrupto que gobiernos anteriores ha tenido un aumento muy importante, ¿no? De unos 10 puntos aproximadamente, entre un 20 y tantos y un 30 y tantos %, ¿no? Entonces, si es que el gobierno no da una respuesta mínimamente convincente a estas acusaciones, a estas denuncias que llegan muy cerca al entorno del presidente y que podrían afectar al presidente mismo, la cosa realmente se le puede complicar rápidamente. Pero es posible también que quiera dar una respuesta en otro plano, no tanto en el plano judicial, sino más consejos descentralizados, más discursos contra los ociosos como el de anoche, más acusaciones contra los que son responsables, según él, de la crisis alimentaria o la no existencia de crisis alimentaria, más ataques a la prensa, a Lima, a las élites. Tenemos un campo populista que es ilimitado por delante, ¿no? Sí, pero yo creo que eso tiene un límite, ¿no? Porque ya las acusaciones se van acumulando, ¿no es cierto? Hay cada vez más evidencia, hay datos que involucran al entorno más cercano del presidente. Entonces yo creo que eso rápidamente se va a ver que no resulta suficiente y alguna respuesta más judicial y política tendrá que haber, ¿no es cierto? Mucho mayor transparencia y explicaciones más convincentes, ¿no? Yo creo que ese tipo de respuesta se va a agotar rápidamente en las próximas semanas. La señora Marisol Pérez Tello nos ha dicho hace un momento que las soluciones o se toman entre junio y octubre o ya no habrá soluciones. Nos dijo, no sé, pensaría quizás entre el repechaje y el Señor de los Milagros, me imagino. Claro, bueno, julio tradicionalmente es una fecha en donde, digamos, los gobiernos pueden tomarse cierta pausa, ¿no es cierto?, en medio de las fiestas patrias para recomponer, ¿no?, y proyectar los gobiernos. Pero ciertamente también es cierto que en la última encuesta el porcentaje de personas que piensa que la salida de la crisis política es nuevas elecciones generales también va en aumento, ¿no? Mientras que cae el porcentaje de personas que piensa que el presidente Castillo debe terminar su periodo. Entonces, ojalá que el gobierno priorice, digamos, minimizar la crisis política, la incertidumbre política y efectivamente enmiende el rumbo y no siga en esta suerte de curso de colisión en el que está en el último tiempo, ¿no? Y sin embargo, pese a lo que usted señala, esta misma encuesta muestra que la desaprobación del Congreso es todavía más fuerte que la que hay de Pedro Castillo. Correcto, y eso paradójicamente es una de las cinturones de seguridad, ¿no es cierto?, que tiene el presidente Castillo. En la medida en que la alternativa se ve igual de mala, digámoslo así, para los ciudadanos, es que vivimos en esta suerte de entrampamiento, ¿no? No nos gusta nada lo que tenemos, cada vez nos gusta menos, pero no es evidente cuál es la salida. Por eso hay esta relativa quietud en medio de la crisis, ¿no? ¿Y quién va a ganar a Río Revuelto en las elecciones municipales y regionales? ¿Quién puede sacar provecho de esta situación ahora, el 2 de octubre? Bueno,
Por supuesto, dependerá mucho de las estrategias de cada quien, pero mirando los datos de los que hemos estado conversando, creo que lamentablemente se abre el espacio, como estamos viendo en toda América Latina, para candidatos con discursos antisistema muy fuertes, ¿no es cierto? Estos discursos en contra de la politiquería, de los grupos políticos convencionales, de la necesidad de hacer como borrón y cuenta nueva. Podrían tener más audiencia, ¿no? De hecho, esta idea, por ejemplo, según la cual una asamblea constituyente o una nueva constitución podría ser la solución a los problemas, es una manifestación de ese estado de ánimo, ¿no? Como que quisiéramos empezar de nuevo, ¿no? Una suerte de borrón y cuenta nueva. Ese tipo de discurso puede empezar a tener más audiencia en el próximo tiempo si los actores protagonistas no ofrecen salir. No tenemos los datos sobre los resultados de las llamadas elecciones primarias. Sabe usted que hay además una polémica sobre eso, porque el Congreso ha votado una ley ampliando plazos y hay un, digamos, conflicto grave con el Jurado Nacional de Elecciones en torno a eso. Pero por lo poco que sabemos, partidos como el FREPAP y Somos Perú podrían sacar ventaja. Bueno, pero la elección interna efectivamente solamente moviliza a los afiliados del partido, ¿no? En algunos casos a 2% de ellos, ¿eh? Hay algunos partidos en donde se han movilizado solo 2% de sus afiliados. 10% claro, creo que es bastante. Lo que demuestra efectivamente que hay partidos que tienen padrones inflados o que no tienen afiliados de verdad, ¿cierto? Porque si ni siquiera pueden movilizarlos para su elección interna, pues se está manifestando un problema muy serio. Pero claro, el desafío del FREPAP y de los grupos que han tenido mayor capacidad de movilización interna es ver también si sus afiliados sintonizan con el sentido común y las expectativas del ciudadano promedio, ¿no? Y no necesariamente es así, ¿no? Lo del FREPAP muestra que tienen un núcleo organizado, capaz de movilizarse, eso es una buena plataforma, pero necesitan, por supuesto, un buen candidato y un buen programa, ¿cierto? Atractivo para los electores y no solamente la capacidad de movilización interna, ¿no? Usted es universitario, profesor en la Católica. ¿Cómo reacciona ante el hecho de que el presidente Castillo haya optado hoy por observar la ley del Congreso que modificaba la composición de la SUNEDU, que la debilitaba en buena cuenta, ¿no? Claro, me parece muy bien. Creo que además el presidente Castillo en elecciones, ¿no es cierto?, en la campaña electoral como candidato se había comprometido a fortalecer la SUNEDU y creo que en general, pues creo que hay cierto consenso en decir que tener representantes de las universidades que tienen que ser reguladas por la SUNEDU en el Consejo Directivo es un paso atrás, ¿no? Ojalá que el Parlamento responda pues con madurez, con responsabilidad y busque una salida que efectivamente mejore SUNEDU, ¿no? Creo que efectivamente hay cierto margen para mejorar el Consejo Directivo, pero sin poner a los que deben ser regulados, designando representantes en el órgano regulador. Sí. Yo creo que esa es la clave para la salida de este entrampamiento. Permítame una última pregunta. ¿Tenemos algo que aprender nosotros, los peruanos, de la primera vuelta electoral de ayer en Colombia? Sí, yo creo que precisamente esto que comentábamos hace un momento, ¿no? De cómo en circunstancias de deterioro de la representación política puede resultar atractivo para algunos electores este discurso antipolítico, ¿no es cierto? Este discurso antiélites tradicionales, pero que lamentablemente encubre también mucha improvisación y termina siendo un salto al vacío, ¿no? Entonces, esto lleva, pues, por supuesto, a responsabilidad de los electores, pero también a responsabilidad de los partidos y de quienes tienen la obligación de presentarnos una mejor oferta política, ¿no? Y si es que no lo hacen, pues están teniendo una lógica autodestructiva y abriéndole la puerta a aventureros e improvisados que con discursos facilistas pueden terminar captando el malestar ciudadano.
Muchas gracias, Martín Tanaka, politólogo, por sus explicaciones.